Me siento muy honrado de esta invitación que nos ha hecho el apóstol Jorge Ledesma para estar en este día tan especial, un día emblemático donde se da el puntapié inicial de un ministerio que estaba en su corazón, estaba en su mente, pero que hoy oficialmente se inaugura, Ministros del Mercado. Me siento muy feliz. Quiero invertir 5 minutos en presentar cómo fue mi vida desde sus comienzos. Así que les voy a mostrar un PowerPoint, si está preparado, para que lo veamos, con respecto a lo que yo pienso acerca de cómo son los comienzos y cómo la confianza nuestra en el Señor nos tiene que dar origen a pensar que lo mejor está por delante. Esto que ven acá es la casa donde yo nací en Italia, en medio del campo. Se accedía a esta casa a burro, solamente no había camino, ni empedrado, ni asfalto, ni nada, solamente con burro, a 3 kilómetros de un pueblo de 900 habitantes. En esta casa vivían mis padres con 3 hermanitas y mi padre se va a la guerra y cuando vuelve de la guerra en África, después de 6 años, dejó a mi mamá de 25 años con 3 nenas de 4 años, 3 años y 1 año sola en esta casa, alimentándose con gallinas, con cosas de la agricultura y una casa extremadamente modesta, sin luz, sin calefacción, sin nada. Así que ahí nació la persona que les está hablando. La siguiente foto, llevé a toda mi familia, hace 6 años, a toda la familia para que vean dónde nació Rafa, dónde nació. Así que este era un nietito, el más pequeño, en ese momento era más chiquito, y tenía 1 año, que era justo la edad que tenía yo cuando zarpamos desde Génova en un buque, no los transatlánticos de hoy, un buque mercante, y veníamos ahí en la 3ª clase en el fondo del buque. Así que lo llevé para que vean dónde nació la Rafa. La siguiente, vamos a pasar rápido. Esta es mi esposa, Aide, con quien en marzo cumplimos, es mi última esposa, cumplimos 56 años de casados. Así que ustedes pensaban que tenía 60 años. Tengo 56 de casado. Y nuestros 4 hijos. Y los llevé también a ellos, por supuesto. Sí, sigamos rápido la foto. Y esta es una foto que nos sacamos en Piazza España, en Roma. La familia en ese momento creció todavía más la familia, pero todos quise que vean dónde están las raíces, para que no olviden nunca de dónde salimos, que a nadie se le suban los humos, que sepamos que Dios es el que hace las cosas. La siguiente foto, la siguiente. Este es exactamente el buque en el que viajamos. Al nacer, un buque mercante, transportaba mercaderías, y ahí abajo de todo, en la quilla, venían algunos inmigrantes que pagaban boletos muy acomodados para poder viajar. La siguiente foto, y les quiero contar esto sin que esto signifique un desafío o una crítica a lo que alguien pueda hacer. Me hice argentino por razones profesionales a los 28 años y todos mis 4 hijos políticos que están casados con los 4 hijos y los 14 nietos que tenemos con mi esposa, tenemos 14 nietos, 2 nietas casadas, todos son argentinos y por mí les prohíbo y les bloqueé para que saquen pasaporte europeo, porque nuestro lugar de destino es Argentina y vamos a luchar para que Argentina salga adelante. Con esto no quiero entrar no quiero ofender a nadie. Si estás queriendo sacar un pasaporte español, italiano, no tengo ningún tema. La convicción personal es que Argentina me dio todo y yo voy a dar todo por Argentina y no tengo una vida más para comenzar la historia en otro lugar. Y ahora quiero compartirles un devocional. Trataré de ser prudente con el tiempo porque ya lo que hemos recibido ha sido tanto que no sé qué agregar, ¿sí? Entre Cristian y el apóstol han dado tantas enseñanzas que realmente me siento pero tan bendecido. Les quiero contar también que traje 5 libros
de un estimadísimo amigo, el doctor Ariel Kim. Fue el pastor de jóvenes de la iglesia de Cheonggyecho en Yeouido, en Corea del Sur. Y él escribió este libro explicando el milagro de Corea del Sur. En el año 1952, después de la invasión de Japón, que ejerció una influencia cruel y nefasta invadiendo Corea del Sur, en 1952 Ariel nos cuenta que Corea del Sur era una enorme villa miseria, enorme villa miseria. Todo Corea del Sur había quedado devastado, aplastado en las penumbras por la invasión. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y luego la invasión japonesa había dejado estragos. Y en 70 años, Corea hoy es la 13ª potencia mundial, segunda potencia en la producción de celulares, potencia en la fabricación de automotores que invade el planeta. Hoy Corea del Sur es un ejemplo de potencia mundial. Así que les dejo, este libro es para el pastor, para el apóstol Jorge, pero traje 4 más que quedan disponibles para que el pastor los asigne, los distribuya y que puedan leerlo todos, puedan leer y entusiasmarse que el milagro de Corea también lo creemos y lo aplicaremos para Argentina. También traje un libro personal, me quedaban 20 o 22 nada más, se agotaron, así que están ahí para que los quiera comprar, Mi legado, y es un libro que escribí para mis nietos. No es un libro técnico, ni de liderazgo, ni de economía, es un libro de pasos de fe, de convicción, de lo que Dios me ha bendecido y errores que he cometido, desaciertos, para que mis nietos no los cometan y aprendan. Así que si alguien lo quiere llevar también está disponible. Hay muy pocos físicos y si alguien quiere puede conseguirlo en forma digital y le damos la clave o el link para que lo pueda obtener. Y ahora le quiero compartir por qué tengo tanto optimismo con respecto a Argentina. Y necesito una... ¿Me puedes tener un poquito el micrófono? Les quiero compartir por qué tengo tanto optimismo con respecto a Argentina. Esto, acompáñenme, es el planeta Tierra. Si hay algún terraplanista acá, perdóname, por un momento abandona tu idea de terraplanismo y acompáñame que la Tierra es redonda, ¿no? Por un momento, después sigue con tus pensamientos, ¿no? Esta es la Tierra. Si a la Tierra o la naranja la dividimos de modo horizontal por el hemisferio, por el paralelo del Ecuador, paralelo 0, cortamos la naranja así, horizontalmente, paralelo 0, Ecuador, ¿no? Vamos a encontrar que desde épocas remotas, no del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, vamos para atrás, Napoleón, vamos para atrás, combates, Imperio Romano, Imperio Egipcio, Alejandro el Magno, los hunos, Atila, babilonios, todas las movidas bélicas grandes e importantes ocurrieron y actualmente ahora Israel, Gaza, Rusia, Ucrania, esta invasión que hizo Estados Unidos con Venezuela, todos los conflictos bélicos pasaron del Ecuador para arriba. ¿Me siguen? Todo el Ecuador para arriba. Del Ecuador para abajo, alguna escaramuza, alguna cosa, pero de segundo orden. Pero alguno dice, yo no corto la naranja así, a mí me gusta cortarla vertical. Bueno, está bien, vamos a cortarla por Greenwich, meridiano 0. Pasa por Londres, meridiano 0, cortamos la naranja así, ¿no? Meridiano 0, Greenwich. De Greenwich, de Londres, del meridiano 0 para el este, de los 8.400 millones de habitantes, vive el 80% de la población del mundo. Y de Greenwich para acá, el 20% de la población del mundo. Conclusión, estamos en el mejor cuarto de naranja del planeta. Argentina está en el mejor cuarto de naranja. Bendecimos a Argentina y creemos que Argentina es un lugar de bendición. Si está de acuerdo, dar un aplauso al Señor. Bendecimos a Argentina. Bendecimos a Argentina. Me entusiasma hablar de un país tan generoso, un país que después de la Segunda Guerra Mundial abrió los brazos para recibir a españoles, italianos, alemanes, polacos. Nos recibió,
no hubo discriminaciones, no hubo bullying. Cuánta bendición produjo Argentina a países que tenían problemas de superpoblación y problemas de miseria. Y ahora les quiero compartir un devocional al que le puse como título Dios, solo Dios y siempre Dios. Y les quiero compartir y lo voy a vincular con esta definición o esta declaración que han hecho hoy con respecto al tema de lo que significa los ministros en el mercado, lo que significan ministros obrando en el lugar de trabajo. Este pastor Ariel Kim, de cual el libro que les acabo de mencionar está indicando, fue el pastor de jóvenes de la iglesia de Cheonggyecheon. La iglesia de Cheonggyecheon en Corea es una iglesia que llegó a ser la más grande del mundo, más de 1 millón de participantes, de miembros, pero tenía un criterio y un concepto, que para estar en el púlpito tenías que ser ministro de púlpito y no tenías nada que ver con el mercado, ni con la actividad profesional, ni empresaria, ni ninguna otra forma de ganar dinero. Tenías que ser ministro de púlpito nada más. Él llegó a tener a uno de los presidentes de Corea como diácono que pasaba las ofrendas, el presidente de Corea, pero el presidente de Corea no podía estar en el púlpito porque él tenía una función política o una función que le producía recursos financieros que no eran de su sacerdocio levítico. Cuando Ariel Kim nos conoce a nosotros y a un par de hermanos más que somos biocupacionales, no somos pastores a tiempo completo, sino que tenemos una actividad y compartimos la actividad comercial con la actividad ministerial, dijo, tenés que venir a Corea y tenemos que hablar con Cheonggyecheon para explicarle esto. Y tuvimos el privilegio en el 2019 de ir a Corea con un libro, ¿no? Cómo hice lo que hice en coreano, y ese libro salió primero en coreano antes que en español. Y tuve el privilegio de ministrar en la iglesia y compartir con él y obsequiar el libro a Cheonggyecheon y decirle que había un formato distinto, apropiado para los tiempos modernos y que sería bueno que él tuviera, así como nos bendijo tanto Cheonggyecheon Argentina y nos dio esas inyecciones de fe que él nos inyectó, que también él con mucha humildad de parte nuestra y de parte de él recibiera este consejo. Porque sucedía que la iglesia de Cheonggyecheon llegó a un amesetamiento en los últimos años de Cheonggyecheon. Un amesetamiento porque no crecía de una manera exponencial como antes, y había 1.500 líderes que se recibían por año, como en los seminarios bíblicos, y no tenían dónde ejercer su ministerio. Entonces había una frustración porque estudiaron 4 años para ser pastores de púlpito. Pero como no se habían iglesias satélites en esa cantidad, no se expandía la iglesia con esa velocidad, ellos se sentían frustrados. Entonces les llevamos de parte de Argentina una voz de esperanza, una voz de ánimo. Se puede ser pastores biocupacionales, se puede trabajar y servir al Señor también. Y se puede ser pastor en el mercado. Donde quiera que estás, tu luz, tu sal da sabor, tu vida ilumina, tu vida bendice y tu levadura hace que la masa crezca y la masa abunde. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa la iglesia en el mercado? Los quiero llevar a los primeros tiempos de la vida de Saulo, devenido en predicador del Evangelio. Él está en Asia. Saulo, ahora Pablo, era un hombre muy planificador, muy concreto. Él quería tener todo en orden y él quería, habiendo estado preparándose en Antioquía, ahora quería predicar el Evangelio en Turquía, lo que es hoy Turquía. Y entonces comienza a hacer una escenografía de cómo va a abrir obras y cómo va a predicar el Evangelio, pero de modo inesperado él recibe una visión muy contundente de un varón macedonio, un varón griego del norte de Grecia, Macedonia hasta el norte de Grecia, y este varón le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, la pregunta que me hice, que también les hago a ustedes, ¿por qué esta visión le aparece a Pablo y no a Tomás o a Pedro o a Juan, a Jacobo o a otros de los apóstoles de Jesús? La visión le aparece a Pablo porque él hablaba griego. Él era hijo de madre griega, abuela griega, había nacido en Tarsis, que es
una localidad que pertenecía a Grecia. Entonces, el llamado llega a la persona que entiende el idioma. Y el que recibe el idioma y quiere evangelizar a ese segmento de gente, tiene que hablar su idioma. Así que emprendedores, empresarios de Portal del Cielo, de ministerios de mercado, tenés que entender que tenés que hablar el idioma de a quien te vas a dirigir. Si vas a dirigirte a los empresarios, tenés que hablar el idioma de los empresarios. Si vas a trabajar con deportistas, tenés que hablar el idioma de los deportistas, griego, latín, inglés, lo que sea, pero tenés que comunicarte con el idioma que ellos hablan para que tu mensaje fluya y para que vos entiendas la voz de clamor también de ellos. Si vas a ir a la política, tenés que hablar el lenguaje de la política. Entonces, seguimos con las imágenes introductorias que les estoy mostrando. Pablo comienza del norte, Macedonia, empieza en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, y pasa por Corinto y llega a Atenas. Atenas era la cuna de la cultura de Oriente. En cuanto a cultura, Grecia fue mucho más poderosa que Roma. Roma tomó la cultura griega y le agregó el poderío militar, pero como cultura, los pensadores eran griegos. Y cuando llega a Grecia, Atenas, su fama era tan grande como hombre disruptivo, como alguien que tenía un mensaje distinto, alguien que no era un religioso que se encerraba en una sinagoga o en un auditorio religioso para predicar, sino que él salía por las calles y ahí se convirtieron gente en las plazas, en las riberas de los ríos con su mensaje. En el Areópago, que era el lugar, una explanada, donde se juntaban los pensadores, filósofos, humanistas más célebres, estos hombres dijeron, tenemos que escuchar a este tipo, a ver qué dice. Y lo invitan a que suba al Areópago. Tuve el privilegio de estar ahí con mi esposa, es un lugar hermoso, desde donde se ve el templo, los restos del templo de la diosa Diana, un templo majestuoso en aquel momento, por supuesto, impecable, hoy está en ruina, ¿no? Entonces, Pablo recorre el Areópago y ve altares a decenas de dioses. Los griegos adoraban el dios de la fertilidad, el dios del amor, el dios del vino, todo tipo de dioses eran adorados para tener el favor de esos supuestos dioses. Pero por las dudas, como previsores, los griegos dejaron una placa, un altar con una placa que decía al Dios no conocido. Y Pablo toma eso como excusa espectacular para decir, veo que ustedes, si lo podemos poner en pantalla, veo que ustedes son muy religiosos y que realmente previsores y que miran con cuidado no ofender a ningún Dios. Y hasta han hecho un altar al Dios que ustedes no conocen. A este Dios desconocido yo les vengo a predicar. Y queridos, ministerio de Portal del Cielo, vamos a irrumpir en el mercado y a esta gente que tiene dioses, el dios del dinero, el dios de sus pensamientos, el dios hedonístico, el dios de la fama, el dios de la popularidad, vamos a decirle, te vengo a predicar al Dios que vos no conocés, pero yo sí conozco y es el Dios de todo poder y toda autoridad. Vamos a irrumpir y vamos a predicarle. Porque desde tiempos antiguos el ser humano tiene ideas e inquietudes. El hombre tiene un vacío en el corazón, un vacío que es eternidad y que nadie lo puede llenar. Nadie lo puede llenar. Entonces, luego Pablo, me lo imagino, levanta un dedo y señala al templo de la diosa Diana y Pablo dice, porque Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Y hermanos, Dios no tiene cómo contenerse. A veces imaginamos que Dios está en algún lugar del tercer cielo, tiene un escritorio o un trono en algún lugar físico. Dios no hay forma de contenerlo. No hay forma de que Dios en su omnipresencia y omnipotencia pueda tener un lugar donde alojarse. Y mucho menos en un auditorio. Pero es tan grande, tan inmenso, que Él lo llena todo, pero a su vez tan humilde, tan sensible, tan sencillo, tan pequeño, que se metió en nuestros corazones. Y Dios no habita en templos hechos con manos
de hombres, pero sí habita en templos que Él hizo con sus propios dedos. Y Él te hizo a ti y a mí con sus dedos y habita dentro tuyo. Y al habitar dentro tuyo hay creatividad, hay favor, hay ideas, hay dones, hay favor de Dios, gracia de Dios para hacer cosas sobrenaturales, porque Dios habita dentro tuyo, no alrededor tuyo, dentro tuyo está el Señor. Y ahora les quiero ir al tema económico, cómo Dios podrá resolver temas económicos. Y yo creo que estamos todos bendecidos, pero les quiero hablar también a alguno que está pasando por momentos difíciles. Y les quiero dar 2 ejemplos de situaciones donde Dios interviene, lo voy a llamar Dios todoterreno, ¿no? Con doble tracción, tracción delantera y tracción trasera. Hay un hecho en Primera de Reyes capítulo 20 que nos habla de un rey Ben-Hadad que reúne a 32 reyes para combatir al rey de Israel. Y sitiar a Samaria y destruirla. 32 reyes se confabulan en un número inmenso para ir y combatir al escuálido y pequeño ejército de Israel. Se da el combate en los montes y en esas montañas pelean, y el rey le pregunta al Señor, Dios le da la orden de que vaya y pelee, que iban a vencer, y el rey le pregunta, ¿y a quién va adelante? ¿Quién va primero? Los más viejos, los más entrenados, los más capacitados. Y Dios le dice, no, que vayan los jóvenes primero, los cadetes, los que ni siquiera pelearon antes, habían hecho un entrenamiento rudimentario, los cadetes van a ir adelante. Órdenes raras, órdenes extrañas, 250 y pico de cadetes iban a ir al frente. Y en los montes, sorpresivamente, los 32 reyes son aniquilados, destruidos y avergonzados. Y huyen. Y se rearman, y después de un año, ellos dicen, bueno, el Dios de estos hebreos es un Dios que gana en los montes, hace ganar las batallas en lugares escarpados, en colinas, pero vamos a pelear en los valles ahora, porque seguramente en los valles ellos no van a saber pelear bien. Vuelven de vuelta rearmados, reacondicionados, y de nuevo, ¿no? Dice la Biblia que eran multitud los enemigos de Israel, y los soldados hebreos se veían como 2 rebañitos de cabra. Eran unos 7.000 soldados contra más de 100.000, algo increíble. Pero en los valles también fueron derrotados. Dios le dio la victoria también a Israel en los valles. Porque Dios te da la victoria cuando estás arriba, en un momento de éxito, de bendición, de triunfo, de jolgorio, de todo va bien. Pero cuando estás en el valle, en la dificultad, en las deudas, en los problemas, en la adversidad, ese valle de opresión, ese valle que parece, ¿cómo salgo de esto? También Dios te da la victoria en los valles, porque Dios es un Dios de victoria en las montañas y en los valles, cuando todo va bien y cuando todo no va tan bien. Así que si a alguien no le está yendo bien esta mañana y está escuchando, pero milagro, ¿y yo qué hago acá? ¿Y qué cuento con esto? ¿Estás en el valle? Hay una victoria para vos en este día, porque en el valle también está el Señor. Gloria a Dios. En todo tiempo y en toda circunstancia, Dios sigue siendo Dios. Y quiero hablar de un segundo ejemplo ahora. Un ejemplo que a todos nos causa enorme alegría. Ver cómo un jovencito es promovido de ser esclavo, vendido por sus hermanos, ser injustamente acusado por una mujer que lo quiso atrapar de una manera indecente, cómo va a parar a la cárcel, y cómo de pronto se encuentra con que es convocado porque Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía descifrar. Entonces lo llama Faraón, le cuenta el sueño, y el jovencito, esto es muy fácil, dice, vienen 7 años de abundancia y 7 años de malaria. 7 vacas gordas, después 7 vacas flacas. 7 espigas enhiestas, brillantes, gorditas, y después 7 espigas mustias que se comen a las 7 espigas gordas. Así que la solución es fácil. Hay que aplicar un impuesto a la retención agropecuaria. En Argentina, por supuesto, copiamos lo que pasó en Egipto. Claro, está todo claro. Retenciones agropecuarias, al agro. 20% de retenciones agropecuarias, con eso hacemos un almacenaje de recursos, y cuando vienen los 7 años de vacas flacas, entonces ese ahorro, esa economía que logramos acumular, va a servir para después. Y esto
no quiero subestimar, quiero que me perdonen esto, no quiero subestimar la habilidad o la revelación que Dios le dio a José para dar este veredicto, para dar esta enseñanza. Pero yo me pregunto, en un escenario inverso, ¿Dios no hubiera sido capaz de obrar? Si el escenario fuera al revés, si el sueño hubiera sido primero 7 vacas flacas y después 7 vacas gordas. Primero 7 años de malaria y después 7 años de abundancia. Ahí Dios dice, no, yo así no puedo jugar, ahí no tengo poder. ¿Qué piensan ustedes? Después de lo que les conté de Primera Reyes capítulo 20, ¿no? Que Dios pelea en las montañas y pelea en el valle. En todo terreno Dios puede obrar. Así que, hermanos, yo les digo hoy en Argentina que tenemos la situación inversa quizás de Egipto. Vienen tiempos difíciles, tiempos de prueba, un cambio de estación, un cambio de modelo económico, un cambio de rumbo. Pero yo les voy a decir que mi ruego al Señor, que en lugar de 7 años de dificultades a nivel país, se achique, porque un año, 1000 años para Dios son como un día y un día como 1000 años. Para Dios los tiempos son distintos, Él no usa reloj, no tiene tiempo. Que este tiempo, para algunos, hay regiones que están pasando dificultades, en lugar de 7 años se conviertan en 7 meses. Es mi oración al Señor. Señor, 7 meses y que vengan las vacas gordas, que vengan las espigas gordas, que venga la abundancia para Santa Fe, para Córdoba, para Mendoza, para Chubut, para Ushuaia. Ushuaia está pasando un momento difícil por el cambio también. Se la favoreció por mucho tiempo con un invento industrial que no era factible. Que el Señor haga algo sobrenatural y estamos en un portal, en un lugar de hechos sobrenaturales. Así que oramos por toda Argentina. Oramos por el Chaco, por el norte, por el sur, para que la tierra sea bendecida, para que Argentina sea bendecida. Y hermanos, no le creamos a los agoreros economistas, ni tampoco a algunos pastores negativos. Hay pastores que tienen mensajes negativos, mensajes peyorativos. Hay economistas que dan mensajes también de decepción, de que las cosas no están bien. Y les quiero contar que en 1798, hace 230 años, un pastor anglicano y a la vez economista, Thomas Malthus, elaboró una teoría que a mí, estaba estudiando en la facultad, me dejó preocupado. La teoría malthusiana, no llegó a ser ley porque no tuvo comprobación, decía la teoría de Malthus que la población iba a crecer de modo exponencial. En aquel momento, en 1798, había 1.000 millones de habitantes. Y él, en su análisis, decía que la población iba a crecer exponencialmente. Exponencial es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y que los recursos, los alimentos, lo iban a hacer de modo aritmético. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en un momento dado, se iba a crear un gap, una brecha tan grande entre la población y los recursos que no se podría vivir. Pero yo creo que este pastor debería haber pasado por portal del cielo para que le dé una cepillada de fe. ¿No? Claro. Yo estaba estudiando en la facultad, estudié con mucha austeridad, no tenía auto, me iba en colectivo, me compré mi primer auto después de recibirme de contador público, viví una juventud muy austera. Y él me decía, Malthus, me decía sus escritos, no él, me decía que se iba a terminar el petróleo, que el petróleo no iba a alcanzar. Y ¿saben una cosa? El petróleo, les quiero leer los datos exactos, ¿no? Llegó a costar en 2018 $147 el barril. Y en abril del 2020, ¿no?, por causas de la pandemia o lo que sea, como el petróleo no se puede almacenar, la producción fluye y no hay dónde guardarla, no hay silos, no hay tanque donde guardarla. En abril del 2020, el petróleo, ¿saben cuánto costaba? Menos $47. Te pagaban $47 a vos y te llevabas petróleo. Te lo daban gratis y encima te pagaban para que te lo lleves. Así que, hermanos, Dios es grande, Dios no tiene límite, Dios puede hacer todo lo que puede hacer. Así que no le creas a los pastores negativos,
No le creas a los economistas negativos, porque el que sabe de economía es el Señor. Y Él es aquel que provee, que bendice y que ayuda en súper abundancia. Y ahora les quiero compartir una mirada que tengo para los próximos años. ¿Qué va a pasar en los próximos años con todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido? El primer tema que vamos a tener que enfrentar y superar y resolver es cómo sanar nuestros corazones de lo que ha sido la pandemia. Cada corazón, cada uno de nosotros ha perdido amigos. Yo he perdido pastores entrañables, amigos del corazón. Y eso deja marca, deja huella. Hemos perdido familiares, miembros de la iglesia. La pandemia tuvo un efecto físico de cortar vidas antes de tiempo, de causar estragos, dolor. Pero hay un efecto post-pandemia que el Espíritu Santo nos va a ayudar a sobrellevarlo y a sanarlo. Amén. Creo que todos hemos perdido amigos, familiares, ¿no?, en la pandemia. Así que Dios nos dé la gracia de poder superarlo. El segundo punto, esto lo compartí en una reunión que tuvimos el 3 de octubre del año pasado, en un auditorio de 624 empresarios, la mitad eran no creyentes, y tuve que hacer un cierre y me compartí esto como mirada personal. Es algo mío, no es una palabra profética, es lo que yo siento y veo. El segundo punto, que vamos a presenciar estos próximos años acontecimientos climáticos, acontecimientos de la naturaleza nunca vistos antes. Hemos visto terremotos, hemos visto inundaciones, pero van a pasar cosas que no hemos visto nunca antes. Así que estemos preparados, porque estos no son malos augurios, son hechos que dicen que Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 se va a cumplir. Y todo esto es el principio de dolores, porque Él viene pronto otra vez a buscarnos. Así que no tengamos temor, simplemente se cumple la palabra del Señor. Va a haber acontecimientos climatológicos extraordinarios. El tercer punto, va a haber una multiplicación de focos bélicos como nunca se vio antes. Ya no en un solo lugar, sino multiplicados en diferentes lugares. Va a haber como una especie de revival de otrora imperios que van a querer volver a recuperar territorios, y va a haber conflictos multiplicados. Pero no va a haber una guerra atómica. Les puedo decir con toda firmeza que no va a haber guerra nuclear. Una guerra nuclear hoy sería la desaparición del planeta. La bomba más sencilla que hoy está en los almacenajes de Estados Unidos o de los 7 potencias que tienen esta tecnología, alcanzaría tiene la potencia para destruir un país completo, no Hiroshima y Nagasaki. Entonces guerra atómica no va a haber, por la sencilla razón que este es un tiempo donde el pecado abunda, el pecado crece, pero que la gracia de Dios sobreabunda. Va a haber un tiempo de evangelización mundial como no hemos visto nunca antes. Corazones se van a abrir, corazones van a decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para que alguien me enseñe de la palabra de Dios? Yo quiero aprender del Señor, quiero ser salvo. Y el evangelismo va a ser tan sobreabundante que la gloria de Dios, el perfume de Dios va a llenar toda la tierra. Así que no tengan miedo de una desaparición ni una catástrofe nuclear. Y el cuarto punto es que tendremos que aprender a combatir quiero decir, enfrentarnos con este fantasma de la inteligencia artificial. Es un tema que a muchos les quita el sueño, es un tema donde ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué puedo hacer para entender qué es esto de la inteligencia artificial? Y acá les quiero compartir que hay 3 niveles de inteligencia. Está la inteligencia humana, que es la que recibimos como regalo de Dios. Dios a cada uno le da un don, un ADN, que luego lo podemos mejorar con instrucción, con capacitación, con estudios. Esa inteligencia básica puede mejorar, puede crecer. Esa es la inteligencia, el nivel humano de inteligencia. Hay un segundo nivel de inteligencia, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Toma la inteligencia natural, humana, y los procesos del razonamiento los multiplica de modo tal que lo que a un ser humano le lleva meses lo resuelve en instantes.
la programación va a cambiar radicalmente, todo lo que es programación. El año pasado tuvimos este evento el 3 de octubre e invitamos a la conferencia a Marshall Belcher, que es el número 1 de inteligencia artificial en Google, en Estados Unidos, y vino y nos contó que le dieron a un combo de inteligencia artificial todos los componentes para encontrar la solución médica para una enfermedad que a un científico le había llevado 50 años descubrir el fármaco para esa enfermedad o la solución. Le llevó 50 años a este hombre encontrar el remedio. La IA lo resolvió en 2 semanas. Así que tremendo lo que se viene, tremendo lo que se viene. Pero este es el segundo nivel de inteligencia artificial. Les voy a hablar de un tercer nivel de inteligencia. Ese tercer nivel de inteligencia es la inteligencia espiritual. Es un nivel que viene del cielo, un nivel que viene de alguien que tiene todo conocimiento. Él inventó las matemáticas, la ciencia, la química, la física, inventó todo lo que imaginable. Él fue el diseñador. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, toda esa inteligencia espiritual de la cual está disponible, supera a la inteligencia humana, que es valiosa, suma, supera a la inteligencia artificial. Tenés la mente de Cristo. Ideas para hacer negocios, ideas para encontrar cómo activar, ideas para encontrar lo que otros no ven, vos lo vas a ver. Lo que otros no pueden entender, vos lo vas a entender. Lo que para otros parece un jeroglífico, para vos va a ser claro, como que estás leyendo en castellano lo que Dios te revela y te pone como diseño. Y si alguno tiene duda de esto, vayamos al escrito de Santiago, el hermano de Jesús, donde él dice en su primer capítulo: si alguno de ustedes tiene falta de esta sabiduría espiritual, pídasela a Dios, el cual le será dada abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Así que en esta mañana tan hermosa, tan brillante, tan linda, donde hemos escuchado palabras de fe, palabras de confianza, los animo a aquellos que están en momentos quizás difíciles, en momentos complicados. Tu Dios pelea tus batallas. Quédate quieto, Dios pelea tus batallas. Si estás en un momento de éxito, no te la creas. No te pongas, no te confíes. También pensá que ese momento puede durar un tiempo. Prepárate para cambios de situaciones, cambios de ambientes, pero Dios está en los montes con vos y está en los valles con vos. Y en esta mañana ruego con todo mi corazón que cada uno de ustedes sea inundado con la inteligencia espiritual que viene del cielo, con esa inteligencia espiritual que tenemos en la mente, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la guía de Dios, tenemos aquel que nos marca el sendero. La palabra de Dios es lámpara a mi camino, me marca los pasos que tengo que andar, qué pasos no debo dar. Todo está previsto para que nuestra vida sea vida de bendición. Yo les invito a que nos pongamos de pie en esta mañana tan especial y en este acontecimiento extraordinario que es inaugurar un ministerio. Que vos te sientas que sos alguien que va al mercado para transformar al mercado, alguien que va al mercado para que cambie la cultura. No solamente crecimiento en personas, vamos a cambiar la cultura del Chaco, vamos a cambiar la cultura de Argentina, vamos a poner en evidencia que no queremos corrupción, que la corrupción enferma, atrasa, la corrupción hace estragos en la nación. Queremos mentes limpias, personas limpias, empresarios con manos limpias, emprendedores con manos limpias, que paguemos los impuestos, que contribuyamos, que no aceptemos pagar coimas. La coima no está en nuestro lenguaje, ni para recibirla, ni para pagarla, porque la coima es abominación al Señor. Nuestra empresa en la aduana es odiada, nos odian en la aduana, porque no subfacturamos, traemos todo en blanco. Y ellos los que están esperando a alguien que haga algo torcido para ver cómo podemos arreglar con nosotros. No se arregla, nosotros todo por derecha. Así que no somos simpáticos en la aduana de Argentina. En junio del 2023, voy a contar cosas íntimas para
darle un matiz de carne y hueso también. No había dólares para importar y se cerraron la emisión de CIRAS, solicitudes de importación de la República Argentina. Nos vinieron a ver unos caballeros para decirnos, bueno, ustedes son la empresa líder en Argentina y nosotros tenemos contactos para que una comisión del 10, 12, 15% ustedes puedan seguir importando. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Coima? Lo sacamos de un botinazo. Entraron, ni café les dimos, lo sacamos volando. Desde el 30 de junio del... Desde el 30 de junio del 2023 hasta el 31 de diciembre no importamos un solo contenedor y tenemos promedio de 35, 40 contenedores por mes de mercadería, cero. Pero yo no voy a abrir una ventana para que alguno de mis nietos diga mi abuelo coimió, mi abuelo pagó coima. O sea, hoy como están siendo perseguidos hoy, algunos colegas hicieron travesuras y hoy están corriendo, escondiéndose a ver que no los vayan a encontrar, porque está el tema en boga ahora. El que importó del 1 de julio del 23 hasta el 31 de diciembre fue porque pagó comisión, no hay vuelta. Entonces, yo no voy a correr ni esconderme, quiero que mis nietos, lo poco, lo mucho que reciban, digan, mi abuelo no entró en ninguna transfugiada. Así que lo bueno y lo correcto es bendecido por el Señor. Anda por derecha siempre, no vayas por atajos. Los atajos no te llevan a ningún camino positivo. Yo quisiera que oremos para decirle, Señor, necesito inteligencia sobrenatural. Necesito inteligencia artificial, inteligencia sobrenatural. Señor, necesito que mis recursos, mi pensamiento hoy sea iluminado. Señor, tu palabra es luz, tu palabra es lumbrera, tu palabra es potente, pero también la compañía de los amigos es importantísima. Queridos amigos, ustedes no saben el valor que significa tener amigos a la derecha y a la izquierda. Por eso yo les voy a pedir que te tomes de la mano del que está a la derecha y del que está a la izquierda. Tómate de la mano. Y es un gesto de amistad. Tómate la mano y decirle, ¿sabes una cosa? Yo oro por vos, te bendigo. Oro por vos para que Dios te llene de sabiduría espiritual. Que Dios te llene. Y decirle ahora al que está a tu derecha, decirle que está a tu derecha, te veo bendecido y veo que fluye inteligencia sobrenatural sobre tu vida. Veo que una nube de gloria se estaciona aquí arriba y ángeles han subido con nuestro clamor, ángeles suben con nuestra plegaria y bajan con sobreabundante inteligencia espiritual para discernir qué debo hacer, qué no debo hacer, para dónde ir, para dónde frenarme, cómo crecer. Señor, inteligencia sobrenatural. Necesitamos y la pedimos. Y Santiago nos dice que la pidamos. Y si Santiago nos exhorta que la pidamos, hoy pedimos al Padre inteligencia sobrenatural. Ahora decirle al que está a tu izquierda ahora, decirle al otro, a tu otro amigo, cuento con vos como amigo. Cuento con vos como amigo. Qué lindo es tenerte como amigo. Qué lindo es contar con tu ayuda, con tu oración, porque orando los unos para con los otros, los cielos se abren. Donde hay unidad, el diablo retrocede. Donde hay unidad, el diablo no puede hacer nada. Donde hay unidad, el infierno tiembla. Y donde hay unidad, la iglesia avanza, irrumpe y sana. La iglesia es medicina, la iglesia es la respuesta. Jesucristo es la luz de este mundo. Y nosotros somos la luz que Él nos ha dado para iluminar también. Por eso en el nombre de Jesús, clamamos, gritamos, Señor, dame inteligencia sobrenatural. Dame inteligencia para este momento especial, para este momento difícil. Y en el nombre de Jesús, la recibo. Y con esta inteligencia, este año me va a encontrar saliendo de lugares normales y entrando en terrenos de supernaturalidad, saliendo de lo ordinario y entrando en el mundo de lo extraordinario. En el nombre de Jesús. Dale tu mejor aplauso al Señor.
Dale tu mejor aplauso al Rey en el nombre de Jesús.